Santo es su nombre, santo es Él, 3 veces santo. Él está aquí en medio de su pueblo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Estamos gozosos con nuestro Rey, estamos gozosos con nuestro Padre, que todo lo puede Él. Amén, gloria al Señor. Gracias Dios, gracias Señor. Gracias Padre por todo, mi Señor. Amén y amén. Aleluya, sí se alcanza a distinguir un poco, hermanos. El subtema se llama David y sus hombres comen de los panes de la proposición. ¿Qué son los panes de la proposición, hermanos? Miren, les voy a explicar porque algunos de ustedes son muy nuevos. Algunos de ustedes son muy nuevos y necesitan conocer estos temas. Miren, hermanos, así estaba el santuario de Dios, que Dios ordenó a Moisés el profeta. Este es el lugar santísimo, este es el lugar santo y este es el atrio. Para entrar acá había una puerta, para entrar acá había otro pabellón y otro pabellón o velo. Pero ahora vamos a ver dónde estaban los panes de la proposición que se comió David. En el libro de Hebreos como el capítulo 9, miren, pónganle un separador ahí en Primera de Samuel 21 y vamos a ver dónde estaban los panes de la proposición. Hebreos capítulo 9 dice así, versículo 1: tenía empero también el primer pacto reglamentos de culto y santuario de esta tierra, es decir, una casa sagrada que Dios pidió, porque el tabernáculo fue hecho el primero en el que estaban las lámparas. Las lámparas son los candeleros o el candelero, que es esta ilustración de esto. Esta es una lámpara, es un candelero que daba luz y que es la representación de Jesucristo. Cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y entonces, en el que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que se llama santuario. Ahí está, ya encontramos la respuesta, hermanos. Miren, aquí es santuario o lugar santo, y aquí es lugar santísimo. ¿Qué significa? En este lugar santísimo no se entraba seguido. Una vez al año entraban al lugar santísimo, pero en el lugar santo, que es santuario, aquí estaba una mesa. Y sobre esta mesa había 12 panes, 6 aquí. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había 6 panes aquí y 6 panes aquí en esa mesa. Era un total de 12 panes. Y esos panes no era cualquier comida, porque una vez que se metía ese pan a este lugar, ese pan era sagrado. Y si alguien se atrevía a comerlo o a tocarlo, caía muerto, porque el lugar se respetaba, el lugar era sagrado. Y cuando algunos, acá dentro estaba el arca de la alianza, así, era como un espacio donde Dios le hablaba al pueblo. Cualquiera que tocaba el arca también caía muerto.
Entonces este pan era tan sagrado, tan limpio, tan puro. ¿Por qué? Porque este pan representaba a Jesucristo. Este pan era el símbolo profético de Cristo, que no podían como quiera tirarlo, comer cualquier hombre malo o que estaba en pecado o que cometía un error, comer ese pan. Y entonces, hermanos, miren, dice la palabra de Dios así. ¿Qué pasó con David? David venía huyendo de Saúl, lo quería matar. Y cuando llegó cerca de un santuario como este, había panes ahí. Y David dijo: oh sacerdote Ahimelech, te pido por favor que me des siquiera 5 panes. Nos estamos muriendo de hambre. Y Ahimelech dijo: mira, oh David, no puedo darte, no tengo. Lo único que tengo es pan sagrado. No es pan común, es decir, no es cualquier comida. Y te los puedo dar, dijo el sacerdote, si tú y tus hombres no han tocado mujer, es decir, no han cometido algún pecado, no tienen alguna inmundicia o una suciedad. Y dijo el rey David: no, tus siervos llevan más de 5 días que nosotros nos hemos apartado de mujer y hemos caminado por el desierto. Y entonces Ahimelech, pero hay una frase interesante. Regresen a 1 de Samuel 21, versículo 4. Se lo daré a sus criados si se han guardado mayormente de mujeres. Es decir, no tenían por qué tocar mujer. Ese era un requisito de Dios para estar en este lugar, para estar con Dios. No tenían que tocar a su mujer así fueran casados. Lo dice en Éxodo 19. Dice: no tocaréis mujer y lavarás tus vestidos, porque yo me presentaré delante de ustedes. Tenían que consagrarse lo más que se pudiera. Sí, adelante, hermano. Cuando dice tocar mujer es en el aspecto sexual. Por favor, conecten otro micrófono para nuestros hermanos. Me gusta cuando participan porque se pone más interesante. Hay que pasar el micrófono. Hermanos, cuando Dios le dijo al pueblo en Éxodo capítulo 19, versículo como el 10 o 11, miren, se los busco rápido para que ustedes vean que está escrito. Dice así, hermanos. Éxodo capítulo 19, versículo Éxodo 19, y dijo al pueblo cuando Moisés bajó: estad apercibidos, esténse preparados para el tercer día, no lleguéis a mujer. ¿Se dio cuenta? ¿Qué significa no lleguéis a mujer? Aún los casados, que están casados, no se acerquen a su esposa, ¿sí? No la toquen. ¿Qué significa eso? Es consagración. Te tenías que apartar de todo aquello que te contamina, hermano. ¿Por qué? Porque era tener una comunión con lo sagrado, con lo santo. Regresemos a 1 de Samuel 21, versículo 4. Mayormente de mujeres, si se han guardado de mujeres. Es decir, este pan era muy sagrado, muy especial, porque estaba dentro del tabernáculo de Dios. Este pan era dedicado para Dios. ¿Y por qué 12?
era la representación de 12 tribus. ¿Sí, hermanos? En el pueblo de Israel se conformó de 12 patriarcas, los hermanos de José. Y estos panes era una representación de que cada patriarca le daba una ofrenda a Dios. Y entonces nadie podía comer ese pan, pero en ese momento era una necesidad. ¿Y qué dijo? Versículo 5: y David respondió al sacerdote y díjole: cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde hace 3 días, cuando salí y los vasos de los mozos fueron santos. ¿Se dio cuenta, hermano? ¿Qué significa los vasos de los jóvenes son santos? ¿Saben qué significa eso? A ver, alguien que participe. Los vasos de los jóvenes son santos. No se refería que llevaban unos vasos que conocemos para tomar leche o atole. No, vasos es el cuerpo, es la persona. Y lo vamos a comprobar con Tesalonicenses 4:3. Sigo leyendo el escrito para que llevemos una secuencia. Nótese que David no era digno de comer de los panes de la proposición, ya que solo le correspondía a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran hombres santos, hermano. Ellos no se casaban con cualquier mujer, se casaban con vírgenes, con mujeres también de la misma tribu de Leví, de sacerdotes. Pero el maestro dijo que David comió de los panes de la proposición sin ser digno, refiriéndose que la gracia de Dios y la misericordia es incomprensible. Él perdona y otorga su gracia a quien le place. ¿Se da cuenta? Dios, si quiere, puede levantar aquí, allá, del que está en la basura. Dios puede levantarlo y colocarlo en los mejores lugares, hermano. Dios puede perdonar aún al más vil pecador. Entonces, ¿quiénes son los hombres para prohibir quién come o no come la Santa Cena? Mas para ello debemos humillarnos y llorar a los pies del Maestro, estar santificados, preparados. Nótese que el sacerdote Ahimelech le dijo que no era pan común, mas pan sagrado. Debían estar santificados sus vasos. Debemos cada día lavar nuestro vaso. Acuérdense que aquí en el texto dice: los jóvenes están limpios sus vasos, pero no se refiere a un vaso de plástico o de cristal. El vaso es tu cuerpo, es tu alma, es tu espíritu, es todo lo que tú eres, hermano. Mire, hermano, rápidamente que le dé lectura a alguien, primera de Tesalonicenses 4:3. Y ahí dice: guardaos vuestros vasos en santificación y honor. Así dice ahí, hermano. Porque la voluntad del Señor es vuestra santificación. Amados hermanos, ¿qué significa? Que este pan, para comerlo, debieran de estar limpios, santos, puros para participar. Era una simbología. Acuérdense que cuando Cristo vino, se sentó a la mesa con los 12 seguidores, y Él dijo: todos vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y cuando dijo aunque no todos, se estaba refiriendo a Judas el Iscariote, porque Judas tenía mal pensamiento. Judas quería generar dinero. Pensó: Jesucristo es muy famoso, sin duda que va a tener un lugar, va a ser rey y vamos a ser ricos. Tenía malos pensamientos, y por eso fue y le dijo a los sacerdotes: yo se los puedo entregar. Los sacerdotes dijeron: sí, ¿cómo? Yo sé dónde ora. En la noche se reúne con sus seguidores. ¿Cuánto me dan? Ellos le dijeron: 30 piezas de plata. Judas dijo: es buen dinero. Con 30 piezas de plata actualmente, en este tiempo, usted puede comprarse un terreno como de 50 por 50 en la ciudad.
es buen dinero. Estamos hablando cerca de 300,000. Sí, hermanos, actualmente, más o menos, un cálculo. Y entonces Judas estaba sucio, pero de la mente, del corazón, tenía malos pensamientos. Y Cristo sabía: estáis limpios, aunque no todos. Uno de vosotros me entregará, dijo Jesús. Los discípulos, Juan, el más joven, dijo: soy yo, maestro. ¿Quién es? Jesús dijo: el que mete la mano, el que mete y remoja su pan conmigo. Mira, hermano, ¿qué significa eso? Que Judas estaba sentado junto a Jesús y tenían el jugo de uva así, y acostumbraban remojar el pan y comerlo sabroso. ¿Qué significa? Judas quería estar cerca de Jesús, pero estaba sucio. Su vaso estaba sucio, su cuerpo, su vida, su pensamiento. Denle lectura a Primera de Tesalonicenses 4:3, acá las hermanas o quien lo tenga. Atentos, hermanos, si hay una pregunta pueden hacerla. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hasta ahí. Es decir, lo que Dios quiere para ti, para mí, para todos, es que cada día nosotros estemos limpios, lavados de cuerpo, alma y espíritu. Que tu pensamiento cada día sea purificado, que tu cuerpo cada día se limpie. ¿Cómo se limpia el cuerpo, hermano? El cuerpo se ensucia metiéndole cosas dañinas, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermano. Este cuerpo es como una casa. Es decir, aquí, si empezamos a meter, un ejemplo, que metamos muchos marranos, allá los vamos a colocar marranos. De este lado metemos sopilotes, y aquí metemos, metemos otros animales como el pato, y así, y empezamos a traer fruta, desperdicio. Aquí va a oler mal, se va a ir cada día más ensuciando. Y así es, nuestro cuerpo es como una casa, y lo que le metamos, sea comida, sea bebida, sea sustancia, sea humo, sea cosas tóxicas, va ensuciando nuestro cuerpo. Vamos dañando nuestro cuerpo físicamente y espiritualmente, hermanos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es contaminar tu cuerpo, hermano. Sí, hay dos sentidos: fornicación, tanto sexualmente como espiritualmente. Fornicación es contaminar tu cuerpo. Adelante, hermano. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación. Otra vez, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso. ¿Se escucharon, hermano? Su vaso. No significa que el vaso de cristal o de plástico hay que lavarlo y mantenerlo limpio. No, su vaso es su cuerpo, es tu vida, es tu pensamiento, eres tú, tu persona. Cada uno de ustedes manténgase limpio, dice Dios. Tu vaso es tu vida, hermano. Sí, hermanos, esa es la voluntad de Dios, que nosotros siempre. Ahora regrese a 1 de Samuel 21. Estamos haciendo una comparación. Versículo 5. Y los vasos de los mozos fueron santos, aunque en el camino es profano. Cuánto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos, hermanos. Es decir, los vasos de los jóvenes estaban limpios. Significa que en el camino, en el transcurso de caminar por el desierto, pues no habían hecho cosas malas. Solo iban huyendo, salvando su vida, porque un rey con todo un ejército los quería matar. Y ellos iban corriendo, eran muy pocos hombres, y tenían hambre cuando llegaron cerca del santuario. Entonces, hermanos, nosotros debemos cada día lavar nuestro vaso. Pregunta: ¿cómo se lava el vaso? Dice ahí: con jabón de lavadores.
Es como cuando alguien tiene un vaso y lo ensució, le puso atole, le puso miel y dice, no, pues no se le quita la suciedad. Y mientras más lo dejes, pues se mantiene sucio, vienen las moscas. Pero si usted agarra jabón y empieza a lavar ese vaso, el vaso, mire, queda bien limpiecito, hasta huele bien y lo puedes usar. Así Dios quiere lavar nuestra vida con un jabón Ariel, del mejor jabón. Malaquías 3:2, busquen Malaquías 3:2. Jabón de lavadores significa la presencia de Dios. Jabón de lavadores significa la presencia de Dios. Significa cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, hermanos. Miren, yo cuando era rockero pensaba muchas cosas, pero cuando Dios me visitó, hermano, miren, como si me hubiera lavado la mente. Y hasta me decían mis primos y mis amigos, te lavaron el coco. Así me burlaban, hermano. Vete para allá, pero con groserías. Te lavaron el coco esos hermanos. Pero era precisamente eso, pues. Era un lavamiento de espíritu, de alma. Era algo que Dios quita esa suciedad, esa mancha que está en tu vida. Y al momento de lavarte el pensamiento, tienes pensamientos positivos. Pero ¿quién lo hace? Dios, hermanos. Malaquías 3:2. ¿Cómo dice, hermanas? Una hermana que le dé lectura. Malaquías 3:2. Dice, Malaquías 3:2 dice, ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? Está hablando de la llegada de alguien especial a la tierra. ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego consumidor. Él es como el fuego consumidor y como jabón de lavadores. Ahí está, hermano. Él, ¿quién es Él? Es Dios. Es Jesús. Es Dios, es el Espíritu Santo. Cuando Él viene y hermano, miren, les voy a decir algo. Díganle a Dios, Señor, entra a mi vida, lávame, Señor, purifícame. Y ustedes van a sentir un poder, una energía que va a entrar en su vida, caliente, caliente, como una electricidad, hermano. Es una electricidad que corre como si estuvieras tocando un cable de baja tensión, de esos cables delgaditos. Como si estuvieras tocando un pequeño cable y vas a sentir una electricidad en tu cuerpo, algo caliente que entra, hermano, y empieza a recorrer tu cuerpo, empieza a bajar y después como que tu corazón se empieza a quebrar y como que empiezas a llorar y tú dices, pero ¿por qué me salen estas lágrimas? ¿Por qué no entiendo? Es el poder de Dios que te está quebrantando. Te está tocando, te está quemando, te está lavando para que ya no seas la misma persona de antes, hermano. Ahora eres limpio con un nuevo pensamiento. Sin embargo, el maestro quiso dar un mensaje claro acerca de que los sacerdotes profanaban y eran sin culpa. La diferencia es que en la gracia sí seremos culpados del cuerpo y la sangre del Cordero si llegamos a profanar lo santo. Miren, hermanos, la Biblia dice que David agarró el pan y fue sin culpa. Lo dice en Mateo 12 del 1 al 6. ¿Acaso no habéis oído que David comió de los panes de la proposición y fue sin culpa? Pero si yo o ustedes o nosotros comemos este pan, Dios nos va a castigar, hermanos. Usted puede pensar, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué tiene David de especial y que yo no tenga? Es que David era un hombre bien humilde, hermanos.
David era un hombre bien bueno, en serio. Un día les voy a hablar de la vida de David. David recogió a un hombre que estaba tirado en la basura y lo trajo a su casa, y ahí vivió con él en su palacio de lujo. Comió con él a su mesa. David ayudó a los enfermos, a los que sufrían. David era un hombre bien entendido, que cuando pecó, él reconoció su error. Y hoy en día hay muchos hombres que no quieren reconocer su condición de vida. Aunque han pecado, han hecho cosas malas, robado, golpeado. Hoy me marcó un familiar y me dijo: mi hijo me golpeó. Me marcaron 3, por cierto, pero uno me dijo: mi hijo me golpeó, yo siendo su mamá, agarró y me golpeó, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije: no hay otra cosa que hacer, hermana. Usted nomás díganos qué día vamos para allá. Necesita la ayuda, hermanos. Es decir, necesitamos de Dios. Todo el mundo, la gente no quiere reconocer su falta, su error, su condición de vida, hermano. Pero David no era así. David era tan humilde que cuando el profeta le dijo: tú eres el hombre que pecó, es decir, el profeta Natán le dijo: eres tú, lo señaló. ¿Saben qué dijo David? Les digo qué dijo. No dijo nada. Se tiró al suelo, hermano. Al suelo se tiró acostado y no se levantó por 7 días. 7 días estuvo tirado al suelo y no comió y no tomó agua. ¿Pueden imaginarse eso? Un día, 2 días con hambre. Estaba todo delgadito. La Biblia dice: mi carne se pegó a mis huesos. David quedó delgadito. Pero ¿saben por qué? Porque él estaba arrepentido. Dijo: tengo que humillarme delante de Dios. Yo soy el que pecó. Yo le fallé al Señor. Ahora no quería comer. Come, rey, come. No quería. En 7 días no comió. Segunda de Samuel 2. Viene ese pasaje donde no comió. ¿Cómo era David? Era un hombre muy entendido, que reconocía su condición de vida, su falta, su error, su pecado. Seremos culpados hoy en este tiempo si comemos este pan. ¿Y cuándo se come este pan? Este pan es la representación de Jesucristo, hermanos. Rápidamente vamos a San Juan 6:48 y se va a dar cuenta que ese pan de la proposición, en la llegada de Cristo, Él representaba este pan y el otro pan que cayó del cielo. Cristo es la representación del pan. Vamos rápidamente, San Juan 6:48. ¿Cómo dice, hermanos? Que le dé lectura al hermano Román. Amén. Yo soy el pan de vida. ¿Quién yo soy? Jesucristo. Él está diciendo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sus papás de ustedes comieron un pan físico allá que caía en el desierto y ellos están muertos. Pero, hermano Román, este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesucristo está diciendo que Él es la representación del pan y que si alguno de nosotros comemos, nos podemos salvar y vivir por siempre, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se sentó a la mesa con los 12 a comer pan. Cuando se sentó a comer pan, Él dijo: este pan representa mi cuerpo. Así dijo en la Santa Cena: este pan representa mi cuerpo, este jugo de uva representa mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Recuerden este momento cada vez que coman pan sin levadura y toman jugo de uva.
es porque Jesucristo murió ese día y derramó su cuerpo y su sangre en sufrimiento, hermanos. Entonces, Jesús es el pan. Ahora, representa el pan. El 12 de abril nos vamos a sentar aquí en algunas mesas y sillas y vamos a comer pan con jugo de uva. ¿Quiénes? No todos. No todos vamos a comer, no todos vamos a participar, hermanos. No todos van a participar. ¿Quiénes van a participar? Solo los que estén santos, solo los que estén limpios de vaso, como dice. Porque para comer este pan, no cualquiera lo come, porque de lo contrario, ¿saben qué nos va a pasar? Primera de Corintios 11, 27. Dele lectura, hermana Verónica Vicario. Es decir, a nosotros nos va a pasar algo si comemos ese pan indignamente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 27. Porque cualquiera, si así dice, hermana, porque cualquiera que come y bebe, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se dio cuenta? Cuando dice cualquiera, se está refiriendo cualquier persona que quiera comer de ese pan indignamente. ¿Qué significa indignamente? Una persona que no lo merece, una persona que no ha hecho méritos, no se lo ha ganado. Indignamente, les voy a poner un ejemplo bien claro. Ahí en el deportivo hay carreras de maratón. Van a correr y dice que el primer lugar le van a dar 5,000, el segundo lugar 3,000 y el tercer lugar 2,000. Y van a correr y van 10 corriendo, quieren ganarse el primer premio, quieren ganarse ese dinero. Y llega otro que no corrió, otro que no sudó, otro que no se sacrificó, estaba sentado en las bancas y se para en el lugar del que le van a dar el premio. Denme el premio a mí, denme. Los jueces van a decir: no, muchacho, a ti no te conocemos, no estás ni registrado, no eres digno. Mira, hazte un ladito, ese lugar le corresponde a aquel que sufrió, aquel que de verdad se esfuerza, aquel que de verdad merece. No, yo quiero. No va a participar, no le pertenece. Por eso dice ahí: de manera que cualquiera que comiere de ese pan indignamente, si él quiere comer siendo que no lo merece y no se lo ha ganado, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso? Será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es esto, miren, hermanos, les voy a explicar cómo es eso. Estaba el pretorio, el lugar del juicio. Aquí había más de, algunos historiadores dicen que había cerca de 8 millones, algunos 5 millones a la fiesta de la Pascua de los judíos. Mucha gente había. Aquí estaba Poncio Pilato. Este era Poncio Pilato. Aquí, hermanos, estaba Cristo. Miren, hermano, aquí estaba Barrabás. Es un ejemplo, ¿no?, para que se entienda mejor. Y toda la gente gritaba, todos estos reunidos gritaban: crucifícale. Toda la gente reunida ahí en la explanada: crucifícale,
crucifícale. ¿A quién queréis que vos suelte? ¿A Barrabás, que ha causado sedición, o al que se dice el Cristo? Y toda la gente: ¡a Barrabás! ¡Barrabás! Algunos ni sabían de qué se estaba tratando. Jesús era un hombre bueno. Jesús era un hombre que vino a traernos la palabra de paz, de felicidad, de bendición, de consejo, de enseñanza. Barrabás era un luchador social que había hecho sedición. Es decir, también quería buscar la liberación del reino de Roma, pero de una manera con la fuerza física. Pero había matado. Él se iba por la fuerza física, pensó que a través de eso iba a conquistar. No. Y Jesús por la parte pacífica, con sabiduría e inteligencia. Pero ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. Y salió la esposa de Poncio Pilato, venía saliendo. Oh, Señor, dijo la esposa de Poncio Pilato: miren, hermanos, no tengas nada que ver con ese hombre inocente. Hoy en la madrugada tuve muchos sueños acerca de él. Él es un hombre bueno. Y Poncio Pilato no sabía qué hacer. Su esposa le dijo: no te metas en esos juicios, en esos problemas. Y la gente, aquí había mucha gente gritando: crucifícale, si no lo haces no eres amigo del César. El César era el emperador romano, el que mandaba todo el área, todo el imperio. Y entonces, hermanos, Poncio Pilato sabiamente les dijo a un criado que estaba ahí, un soldado: tráeme una jícara de agua. Y delante de todos le rociaron la jícara y dijo: yo me lavo mis manos. Conste que yo no lo quiero crucificar ni dictar crucifixión. Ustedes lo están pidiendo. Los culpables, dijo Poncio Pilato, yo no soy culpable. Ustedes son culpables. Y dijo Poncio Pilato: la sangre de este inocente caiga sobre ustedes y sobre vuestros hijos. Mira, hermano, ¿se da cuenta? Porque Poncio Pilato sabía que estaba mal. Los culpables, dice Corintios 11:27, cualquiera que comiere de ese pan indignamente será como uno de los que estaban parados gritando: crucifícale. Será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Será como un hombre que gritó: crucifícale. ¿Qué significa, hermano? Si comemos ese pan sagrado y estamos manchados, sucios, contaminados, de alguna forma es como si estuviéramos en esa fila y nos va a salir muy caro. Vamos a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas bien, hermano. Vamos a recibir mayor castigo, mayor juicio. Rápidamente alguien que lea Mateo capítulo 23 como el 15 o 16. Miren, hermanos, las cosas de Dios son sagradas, son delicadas. Como dice Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Amén. Porque recorréis mar y tierra para ser un proselito. A ver, que le dé lectura con el micrófono acá, hermano David. Gloria a Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito. Y una vez. A ver, hasta ahí, hermano Rigoberto. Está diciendo Jesucristo, está diciendo: un prosélito es un gentil. Es un gentil que no es judío, puede ser egipcio, puede ser griego. Y ese gentil, los judíos lo querían convertir en un judío, que hiciera las prácticas de un judío, que se portara como un judío, que se vistiera como un judío, toda la costumbre de los judíos. Y
que el Señor Jesús está diciendo: ay de vosotros fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos según querían ganar a otras naciones para que se convirtieran a su religión, que recorréis mar y tierra. Quiere decir que sí hacían un trabajo también. Escribas y fariseos iban y querían ganar a gente, a gentiles que no eran judíos. Pero una vez que ya estaban con ellos, ¿qué pasaba? Continúe leyendo, hermano Rigoberto. Una vez que ya convencían a un gentil para que se pase a la religión judía, ¿qué pasaba? Y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. ¿Se dio cuenta? Es decir, tú ganas según estás predicando y ganas a un gentil para que sea judío con tradiciones judías, pero ustedes están mal. Por eso les dice: fariseos hipócritas, porque ustedes están mal, ustedes son malos, ustedes no se están portando bien, ustedes no aman, ustedes atropellan los derechos de su prójimo y quieren tenerlo en su religión. Pero ¿saben? Se van a perder ustedes y se va a perder su discípulo. Y 2 veces hijo del infierno significa doble castigo, hermano. ¿Qué significa? Con Dios no se juega, hermano. Con las cosas sagradas no se juega. Podemos traer mayor condenación. ¿Cuándo? Cuando vengamos y queramos comer estos panes sagrados, quieramos participar de esos panes sagrados, no estando bien delante de Dios. Algún defecto, algún pecado, alguna mancha, algo que está contaminando nuestra vida, hermanos. ¿Qué significa? Tenemos que lavarnos cada día, tenemos que limpiarnos. Por eso dijo Tesalonicenses 4, primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4: cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. ¿Qué significa santificación? Limpio, tratar de limpiarse de todo lo que contamina. Honor, es decir, dar una buena imagen ante la sociedad, hermano. ¿Quién eres? ¿Cómo nos comportamos? Que la gente hable bien de nosotros cada día. Primera de Corintios 3:17: ¿o no sabéis acaso que eres templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo mora en ti? Es decir, Dios quiere venir a visitarnos, pero para que venga Dios necesitamos limpiarnos cada día. Amén. Jesucristo es el templo y es el pan. Hebreos 9:11, San Juan 6:48: ahora en su sentido espiritual es más sagrado, de tal forma de mayor condenación si profanamos en la participación de la Santa Cena. Antes, hermano, podían meterse acá y no pasaba nada. Jesucristo dice que Él representa esta casa. Así lo dice en Hebreos 9:11. El mayor tabernáculo no hecho de hombre, de mano de hombres, estaba entre ellos. Jesucristo representa esta casa. Él representa este pan. Y en aquel tiempo a veces no pasaba a mayores, pero hoy sí, dice la Biblia. Hoy sí, si alguien se burla de Dios y de lo sagrado, le puede ir mal. Hebreos 10:28. ¿Cómo dice Hebreos 10:28 al 31? Atentos, hermanos, busquen la escritura. Busquen la escritura. Queremos a Aureliano aquí, hermano. Queríamos a Aureliano. Vamos a recibirlo. Hebreos 10:28. ¿Cómo dice, hermanos? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, aquel que desobedecía la ley de Dios lo mataban.
pero tenía que haber 2 o 3 testigos que dijeran: él lo hizo, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces lo mataban. Ahora con Cristo vamos a ver qué pasa. Adelante, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cómo es pisotear, hermano? No se refiere que vamos a pisotear así, no. Pisotear significa, miren hermanos, hay unos ejemplos maravillosos. Cuando pisoteamos algo sagrado, miren hermanos, hay un ejemplo de pisotear como en Mateo 7, versículo 6. A ver, búsquenlo, hermanos. Dice: no deis vuestras perlas a los puercos, porque las van a remoler o pisotear con sus patas. Algo así. A ver, vamos a buscar Mateo 7, 5 o 6. No deis lo santo. No deis lo santo a los puercos. Miren hermanos, ¿qué significa eso? Dice: cualquiera que hollare la sangre de Cristo. No significa que aquí esté la sangre embarrada y que yo la hollar significa pisarlo. Mira así, hermano, así. Por ejemplo, aquí tengo un jitomate y yo voy a agarrar el jitomate y lo voy a remoler, lo voy a aplastar. Ya no me sirve, no lo valora, ¿sí? Y así dice: cualquiera que hollare la sangre del testamento. Pero ¿cómo se olla? Vamos a ver cómo se olla. Adelante, hermano. ¿Qué capítulo es? Mateo 7, 6. Mateo 7, 6. ¿Cómo dice? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. ¿Por qué? Porque no las regüellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Ahí dice regüelle o oye. Es decir, no deis lo santo a los perros, ni vuestras perlas a los puercos. ¿Qué quiere decir lo santo a los perros? Lo santo significa lo sagrado. Y en este caso estamos hablando del pan. No deis lo santo a los perros. Pero ¿quiénes son los perros? Los perros no son los que andan allá afuera ladrando. Perro natural. Chichi en náhuatl, ina en mixteco, o pixu en náhuatl, kini en mixteco. No habla de perros o de marranos que andan allá afuera, animales. No, cuando dice perros se está refiriendo a los líderes religiosos, hermano. Los perros se refieren a pastores, a curas que han engañado a la gente por mucho tiempo, que solamente se están robando el dinero de la gente, que solamente están comiendo lo que es de la gente, hermano. ¿Quieren comprobarlo? Eso es el término, perro. Y luego dice en Apocalipsis como 22:8 o 22:13, los perros estarán fuera de la ciudad. No significa perros naturales, no, significa los líderes religiosos que fueron mañosos, que robaron, que le quitaron las cosas a la gente. ¿Y quiénes son los puercos? Los puercos son la gente que no se quiso purificar, la gente que no se quiso santificar, que no quiso abandonar el pecado. Ni deis vuestras perlas a los puercos. ¿Y qué significa perlas? Cosas de valor, cosas delicadas, cosas que valían mucho, pero los puercos no las supieron valorar y las pisotearon. Por eso, la Santa Cena del Señor del 12 de abril, no todos pueden comer esa Santa Cena, hermano. Solo la gente que ha luchado, que se ha preparado, que ha corrido, que ha ejercitado, se ha esforzado, que ha sufrido, que ha dejado el mundo, que se ha bautizado principalmente, porque el bautismo es un símbolo. Miren, hermanos, el 6 de abril, es decir, mañana, en 8 días, esa pileta debe estar pero bien limpia, bien preparada. Primeramente Dios
el material ya debe llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque algunos hermanos se van a bautizar. Para participar de la Santa Cena del Señor del Pan, necesita la persona estar bautizada. ¿Y qué significa bautizada en agua? Significa que está dispuesto esa persona a lavar sus pecados que cometió. Significa que dice: yo quiero empezar una vida nueva, y en esas aguas quiero que mi pecado quede lavado por el poder de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, para participar de la Santa Cena se necesita el bautizo. Se necesita lavar la conciencia, decir: ya no voy a pensar cosas malas, ya no voy a robar, ya no voy a hacer lo malo. Ahora quiero empezar una vida nueva junto a Cristo Jesús. Aleluya. 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 Entonces dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 28 y al 31, de manera que cualquiera que hollare la sangre del testamento será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Significa, hermano, que si nosotros no valoramos y nos sentamos a comer a la mesa nada más porque dice pues que me da pena, o porque dices que voy a ver qué sabe ese jugo de uva, o ese pan aplastado, no sé qué sabe, quiero probarlo, me entra la sensación, pero no estamos preparados, es como si pisoteáramos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, porque no lo estamos valorando. Porque para comer ese pan necesitamos estar limpios, hermano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo hacemos y participamos? Adelante, hermano Rigoberto. Juicio, mayor condenación viene sobre nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto pensáis que mayor castigo? ¿Se dan cuenta? Mayor castigo con Mateo 23, 15, lo habéis hecho doblemente hijo del infierno, dijo allá. Mayor castigo significa que Dios nos puede castigar más de lo que nos iba a castigar. Nos podemos ganar mayor condenación. ¿Cuándo? Cuando jugamos con la palabra de Dios, hermano. Cuando no hacemos las cosas bien. Entonces, hermanos, necesitamos pensar, necesitamos tomar una decisión y decir: o entro o salgo, nada más. Dos cosas, hermano: adentro o afuera. Y por eso dice Apocalipsis como 22, 13 o 14: el que está limpio, límpiese aún más, y el que está sucio, mejor que se ensucie más, dice la Biblia. ¿Qué da a entender Jesús con ese término? Está diciendo que tomemos una decisión definitiva: si seguir a Dios y dejar al mundo de pecado, o de una vez mejor continuar en un camino sucio que nos lleva a la muerte. Pero todos nosotros somos inteligentes, hermano. Aleluya. Todos los que estamos aquí somos inteligentes y no vamos a elegir el camino de sufrimiento, de suciedad, de inmundicia, de perdición. Todos nosotros vamos a elegir el camino de vida, Amén, de limpieza, aleluya, de felicidad, de bendición. Amén. A su nombre, a su nombre. Vamos a continuar con el otro subtema. Hemos terminado un subtema ya. Nos faltan como 15. aleluya. Subtema número 6: el cordero será sin defecto. ¿A qué cordero nos referimos? Al cordero del Antiguo Testamento que mataban el 14 de abril. Éxodo 12:5: el cordero que se elegía tenía que ser sin defecto, es decir, no tenía que tener alguna imperfección física. Veamos que todo sacrificio que se
se ofrecía delante de Dios era perfecto. Deuteronomio 15:20. Busquen en la escritura. Dios dijo: sacrifíqueme un cordero, pero no quiero que me traigan un cordero que ya está enfermo. No quiero que me traigan un cordero que ya se le quebró la pata, o un cordero que ya le agarró alguna infección, o un cordero que ya está mal, está para morir. No, dijo Dios: quiero que me traigas un cordero sano, bonito, de lo mejor. ¿Por qué? Porque ese cordero iba a representar a Jesús cuando viniera a la tierra. Amén. ¿Cómo dice Deuteronomio 15:20, hermano? Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año. Ahí está. Espérese, hermano Rigoberto. ¿Se dio cuenta cada cuánto tiempo? Cada año. Entonces significa que la Santa Cena es cada año. Les digo esto porque hay iglesias que cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. No. Esa representación profética de la Pascua del Cordero era cada año. Y así Cristo murió un 14 de abril, y la Santa Cena es la conmemoración o el recordatorio de la muerte de Cristo. Cristo no murió en cualquier día ni en cualquier fecha. Hay un día específico que es el 14 de abril, y en este año, conforme a las lunas, cayó el 12 de abril, hermano. En estos días vamos a proyectar unas imágenes, unas diapositivas que ya estamos preparando para dar a conocer las lunas y la fecha correcta de la Santa Cena, el 14 de abril. Y luego, ¿qué tenía, hermano, cada año, hermano Rigoberto? ¿Qué más? Tú y tu familia en el lugar que Jehová te escogiera. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego, cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. ¿Se dio cuenta, hermano? Si el cordero está enfermo, alguna dolencia, o tú solamente lo quieres matar porque ya perdió la vista el animalito, o tiene algún defecto en sus huesos, no, eso no me ofrezcas, dijo Dios. Dios quería de lo mejor. Acuérdense en Génesis capítulo 4, cuando vino Caín y Abel, y Caín era labrador de tierra y Abel era pastor de ovejas, y Abel llevó el mejor animal, pero bien bonito, y Dios dijo: este es mi hijo, estoy orgulloso de ti. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y Caín llevó de la fruta toda que ya estaba para podrir, fruta chiquita, fruta que ya estaba bien mal, y delante de Dios. Y Dios dice que miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no le agradó. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor, hermano, de nosotros. Y lo mejor es tu mayor esfuerzo, es tu sacrificio. Ese cordero representaba a Jesús, y por eso Dios le dijo: quiero el cordero más bonito, porque ese cordero iba a representar a Cristo, haciendo referencia a Cristo como un cordero sin mancha ni crimen. En el juicio hecho por Pilato no halló Jesús ningún crimen ni falta. San Juan 18:38, Poncio Pilato, la gente gritaba: mátalo, crucifícalo, y Poncio Pilato dijo: señores, yo no hallo ningún crimen en este hombre, para mí es inocente. Aleluya. Amén. ¿Se dieron cuenta? Es decir, no había forma de cómo culpar a Jesús. No, que fue a robar o que hizo esto. No, Poncio Pilato dijo: para mí este hombre es bueno, es perfecto, se ha portado muy bien ante la sociedad. Y Poncio Pilato mismo dijo: no le encuentro crimen. ¿Sí se dio cuenta, hermano, la profecía? Hebreos 7:26 declara que Jesús es santo, inocente, limpio y sin pecado. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice Hebreos 7:26: porque tal pontífice nos convenía,
que fuera santo, inocente, limpio y más sublime que los cielos, sin pecado. ¿Qué significa? Que cuando Cristo vino a la tierra no cometió falta, hermano. Amén. No hay ningún historiador, ningún discípulo, apóstol, algún escritor que diga, es que Jesucristo hizo esto. Los ateos han querido desacreditar y sacaron un libro llamado Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci y otros más. Y en esos libros hablan de Jesús, que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús tuvo hijos, que Jesús aquello. Hermanos, están queriendo desacreditar a Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, es santo, fue santo, es santo y Amén. es santo por Gloria a siempre. Dios. Aleluya. Aleluya. No hay ningún escritor que diga, hermano, es que cometió esta falta, este error. No. Siempre, todos hablan de Jesús como el mayor ejemplo Amén. de amor, de perfección, de valores en todo el mundo, en toda la historia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro 1:19. Cristo representó al Cordero sin mancha y ni contaminación. Primera de Pedro 1:19 dijo Pedro, mas no fuisteis comprado con precio, ni con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí, hermanos? Búsquelo para que se den cuenta que el cordero que se mataba en el Antiguo Testamento, San Pedro y San Pablo dicen que es Jesús. Primera de Pedro 1:19. Búsquelo y léalo, hermano. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dio cuenta, hermano? Ahí está diciendo que Cristo, su sacrificio fue como de un cordero, así como se mataba en el Antiguo Testamento, sin mancha y sin contaminación. Jesús es perfecto. Ahora dice, validez, para que pudiera ser acepto ante los planes de Dios, debía ser sin defecto, para hacer efecto de salvación y perdón. De la misma manera, Jesucristo, en su perfección, tiene poder para perdonar pecados y salvar. Jesús, hermanos, así como ese corderito expiaba y perdonaba a un pueblo, salvó a una familia, salvó a un primogénito, Jesucristo, como un cordero limpio, nos puede salvar a nosotros y puede salvar a nuestra familia y puede salvar a todo el mundo, hermanos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos acercamos a Él y le confesamos nuestros pecados. Vamos a continuar. Miren, hermanos, aquí tenemos otros subtemas. El siguiente subtema se llama: fue inmolado el día 14 de Abib entre las 2 tardes. Había una fecha específica donde se iba a matar el corderito, hermano. Una hora específica, que era el 14 de Abib. Entre las 2 tardes significa cuando el sol se está metiendo, como a las 6:30, 6:45. En este tiempo el sol se está metiendo. Ese día el cordero se le cortaba acá al corderito y esa sangre, hermano, caía. Sí, hermano, vamos a ver Éxodo 12:6. Conforme al rito, el cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, a la puesta del sol. Ser enfáticos que la Pascua se realizaba o realiza una vez al año. Asimismo, el Señor ordenó llevarlo a cabo una vez al año. Jesús fue inmolado entre las 2 tardes para cumplir la profecía. Vaya usted a Éxodo capítulo 12, versículo 6, donde dice: el cordero será sin defecto,
y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Así dice ahí. ¿Sí, hermano? Atentos, Y hermano. lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Se dio cuenta? Entre las 2 tardes significa cuando el sol ya se está metiendo. Entre las 2 tardes es el cambio de día. Por ejemplo, hoy ya terminó el día de ayer. Hoy está empezando un nuevo día, hermano. Así son los días de la Biblia. Para la iglesia católica o la gente es a las 12. A las 12 y luego a la 1 de la madrugada empezó un nuevo día. Pero para Dios y la palabra, la Biblia, es a la puesta del sol, como a las 6:45, está empezando un nuevo día. Hoy estamos en un nuevo día ya, hermanos. ¿Y cuándo se inmolaba el cordero? Exactamente cuando iba a llegar esas 2 tardes. Ahora veamos cuándo Jesús murió. San Juan 19:38. Vamos a ver, porque Jesús vino a cumplir todo lo que pasó con ese corderito en el tiempo de Moisés. Denle lectura, hermanos, San Juan 19:38. Gloria al Señor. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Miren, hermanos, José de Arimatea era un hombre noble. Dice en otras partes era un senador, digamos, tenía influencia política, pues, autoridad ahí, en Judea. Y nadie quería salir, hermanos. Cuando Jesús lo agarraron, todos corrieron en aquella noche del huerto del Getsemaní. Todos huyeron, porque estaba escrito: heriréis al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Que significa, cuando agarraran a Jesús, que Él solo se entregó también. Porque la profecía de Isaías 53, 5 y 6, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo hace un corderito? Se entrega solito, no pone resistencia, hermano. Así Cristo no puso resistencia cuando dijeron en San Juan 19, San Juan 18, ¿quién es Jesús? Él dijo: yo soy. Se sorprendieron, ¿cómo? Si por lo regular cuando buscamos un nombre, nunca dices yo soy. Todos corren y se van, pero Jesús no corrió. Él enfrentó, hermanos, a aquellos religiosos de aquel tiempo, líderes políticos y religiosos, sacerdotes y autoridades, y dijo: yo soy. Y ellos se sorprendieron. Buscamos a Jesús de Nazaret por segunda ocasión, y Él dijo: yo soy, les he dicho. Y cuando dijo yo soy, los soldados se fueron para atrás y cayeron a tierra. Y dijo: dejen ir a mis seguidores. Este es el tiempo de ustedes, el tiempo de las tinieblas. ¿Cuántas veces prediqué públicamente y nunca me hicieron nada? Y ahora, como un malhechor, vienen con palos, cadenas y espada. Y lo tomaron, hermano. Él mismo se entregó, porque Pedro todavía quería pelear. A ver, maestro, yo. Sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo pontífice, al que cuidaba. Mira, hermano, los sacerdotes tenían gente del gobierno que los cuidaba. ¿Se dan cuenta hasta dónde se filtró la religión judía? Sus líderes religiosos, cómo tenían ya acuerdos con los políticos. Estaba corrompido el pueblo judío, hermano. Y Cristo vino y denunció eso. Habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones y casa de mercado, dijo Cristo. Y por eso a ellos les dolía. Lo vamos a detener, lo vamos a matar. Pero Pedro iba de lejos, viendo a dónde lo llevan, a dónde va. Hermanos,
nadie quería salir después de la crucifixión. Dijeron, si decimos que somos, nos van a también matar. Nadie decía nada. Solo un hombre valiente, que también había escuchado de Cristo, pero que tenía también influencia con los políticos, fue José de Arimatea, y dijo, escribió un documento, hermano, solicito amablemente el cuerpo de Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, que se me conceda para darle una sepultura digna, el senador José de Arimatea. Entregó el documento y se lo concedieron, porque también los judíos ya lo querían bajar. Alguien que me regale un pedacito de papel higiénico, hermanos. Jesús estaba crucificado desde las 12 del mediodía, muy poquito, hermano, solo uno es Homero. Jesús estaba crucificado de 12 del mediodía a las 3 de la tarde, hermanos. Voy a parar acá. Jesús estaba crucificado, estuvo crucificado 3 horas en la cruz. Estamos viendo el término entre las 2 tardes. Y entre las 2 tardes hermanos, es así, miren, entre las 2 tardes es esto. Entre las 2 tardes es esto. Es cuando el sol ya se está metiendo. Ya se está metiendo el sol. Ahí era cuando los judíos, ya era el momento de matar a un corderito inocente. No tenía nada que ver este corderito, pero era la representación de Jesús. Y Jesús estaba en la cruz con 2 malhechores. Desde las 12 a las 3 estuvo en la cruz. Desde las 12 a las 3. A las 3 de la tarde se oscureció, hermanos. El sol que estaba arriba ya no se veía, estaba oscuro. Era la señal de que Jesús era un profeta de Dios. Porque ¿saben qué? Cuando Moisés estuvo en Egipto, vino la plaga de las tinieblas. El país de Egipto se oscureció, y esas señales solo eran hechas por un hombre de Dios, un profeta de Dios. Todos los que conocían de la historia de los judíos sabían que algo estaba pasando. Entonces, hermanos, Jesús estaba crucificado, y a las 3 de la tarde dijo, consumado es. Es decir, he cumplido las profecías, Señor. Todo lo que estaba escrito de este corderito, cómo no le iban a quebrar su hueso, cómo iban a tomar su sangre, cómo lo iban a inmolar, a matar, y cómo la familia se iba a reunir alrededor de este corderito y comerlo. No sé si ya vimos ese subtema, si no ahorita lo vamos a ver más adelante. Y hermanos, Jesús da el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. En ese momento, eran a las 3 de la tarde, dice la Biblia, hermano, lo dice el horario. Y era el día 14. Mira, hermanos, ese día era el 14 de Abib. Era un día 14 de Abib. ¿Qué significa 14 de Abib? Que los judíos tenían fiesta. Iban a tener fiesta, iban a comer su corderito ya a unas horas. Y entonces, para que los cuerpos no se quedaran en la cruz, lo que los judíos querían eran que estos cuerpos se bajaran, porque según ellos
estos cuerpos contaminaban su fiesta, pero ellos no se daban cuenta que horas antes, un día antes, se portaron mal, acusaron a un inocente, y así con ese pensamiento, con esa actitud, al siguiente día iban a cumplir según un mandamiento ritual dado por Dios. Entonces, hermanos, vino José de Arimatea juntamente con Nicodemo, y bajaron el cuerpo de Jesús. Pero los estaban también, ya era rápido, hermano, porque iba a entrar la fiesta de los judíos. Ahora sí continúe leyendo, hermano Rigoberto, como el 39 o 40 o 41. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Jesús? ¿Qué hicieron con estos hombres? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso significa que lo van a sepultar. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos. Ahí. Mira, hermanos, ¿escucharon? Por causa de la preparación de los judíos. ¿Qué significa? La fiesta de los judíos ya está a minutos. Y ahí, es decir, bajaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron menos de 1000 metros, donde estaba un sepulcro nuevo de José de Arimatea, que era el dueño de ese sepulcro. José de Arimatea era un hombre de dinero, hermanos, y tenía este sepulcro, ya lo destinó para sepultar a Jesús, pero él no podía llevarlo tan lejos. ¿Por qué? Porque iban a dar exactamente entre las 2 tardes, y Jesús debía de estar ya sepultado, cubierto con una gran piedra, para, como quien dice, ¿sabe qué? Es como, por ejemplo, ¿no? Que viene alguien, ahí está sucio, barra rápido, barra, ahí encima de ese cartón, ya, pongan la mesa, ya pasó. Ellos querían cubrir, es decir, lo que cometieron, querían ya que ese cuerpo ya no estuviera en la cruz, que ya se sepultara, porque iban a comer su Pascua a los judíos. Pero ellos no se daban cuenta que exactamente entre las 2 tardes Jesús había muerto, y de 3 a 6 se llevó todos los documentos para pedir su cuerpo, y se trasladó el cuerpo entre las 2 tardes, así como decía la profecía: lo inmolarás entre las 2 tardes. Ellos no sabían que Jesús representaba ese cordero, hermanos, de entre las 2 tardes. Amén, hermanos. ¿Sí se entiende o está un poco difícil, hermanos? Pueden preguntar, pueden hacer una pregunta, hermanas, de este lado. Y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Se dio cuenta? Es decir, no les daba ya para más otro sepulcro más lejos, porque la hora ya estaba llegando entre las 2 tardes. Estaba cerca y quedó muy bien, hermanos. Jesús cumplió la profecía entre las 2 tardes. Vamos al siguiente punto 8. Los huesos no serían quebrados. Dios ordenó a Moisés que los huesos del cordero no serían quebrados en una sola pieza, se asaba para ser comido. Éxodo 12:46 dice: hueso no quebraréis. El cordero lo preparaban completito. Asimismo, de esa manera se dio el cumplimiento en Cristo, ya que no se le quebró hueso alguno. San Juan 19:31 al 36. Urgía ya que murieran para que los bajaran de la cruz. Estaba llegando entre las 2 tardes, y vino uno y le quebró la pierna al primero y al segundo, y a Jesús le traspasaron una lanza para comprobar que estaba muerto, pero a Jesús no le quebraron los huesos, hermano. No le quebraron ningún hueso, porque estaba escrito que el hueso no sería quebrado del corderito ni de Jesús.
Creo que este tema también lo vimos con el hermano Miguel en las profecías del Mesías la semana pasada. Vamos a ver el siguiente tema, hermanos. Creo que este va a ser el último subtema que vamos a ver, hermanos, hoy. La sangre untada en el dintel y en los postes. La sangre del cordero era puesta en una jofaina o una bandeja, de donde se tomaba y se mojaba con el manojo de hisopo para untar la sangre del cordero en el dintel y en los dos postes. Era la señal de salvación y protección ante el ángel de la muerte. Éxodo 12:7. Jofaina, recipiente circular ancho y poco profundo, como una tina. Hisopo, arbusto o planta de ramas erectas de color pardo mate, hojas pequeñas y de forma de punta de lanza. Se agarraba ese hisopo, se mojaba en la sangre que salió del corderito inocente que le cortaban para que derramara la sangre, y agarraban esa sangre, hermanos, y así estaba la casa de los judíos, miren. Y esa sangre se tenía que untar aquí. Se pintaba, hermano, el dintel y los postes de esta manera. Así. Era un ritual que Dios le ordenó a Moisés. Y entonces, cuando pasó el ángel de la muerte, ¿quién es el ángel de la muerte? Era un ángel enviado de Dios para traer juicio. ¿Por qué? Porque el faraón era un hombre muy duro. Primero decía que sí y luego siempre no. Por 10 veces dijo lo mismo: sí, dejaré ir al pueblo. Y pasaba un rato, siempre no. Es decir, cambiaba mucho de opinión el faraón, hermanos. Y cuando dictó la 10ª plaga, Dios tuvo que traer algo duro para que Faraón de una vez ya se humillara, hermanos. Porque muchas veces, miren, esto es un ejemplo. Habemos personas que no entendemos a la primera ni a la segunda hasta que perdemos algo de valor, algo duro, hasta que te corten una pierna, hasta que te corten, hermanos, un brazo, o hasta que se te muera un hijo. Entonces reaccionas. Fue lo que le pasó al faraón. El pueblo hebreo estaba en Egipto y era esclavo, y decía: sí, voy a dejarlo libre. Decía: no, siempre no, cuando se quitaba la plaga. Y entonces Dios dijo: entonces tocaría a sus primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primeros hijos de cada matrimonio, de cada pareja. Sean jóvenes, sean de cualquier edad, su primer hijo es el primogénito. Y ese primer hijo primogénito Dios lo tocó porque sabía que eso le iba a doler más al faraón. Y Faraón tenía guardias, hermano, tenía gente armada que estaba cuidando a su primogénito, pensando: no, a mi hijo no me lo tocan. Pero sabe, hermano, el poder de Dios entró y traspasa paredes. No importara que hubiera 100 soldados, el hijo del faraón en la madrugada, dice la Biblia en Éxodo 11, en Éxodo 12, dice que se escuchaba un griterío y un lloro en todo el país de Egipto. La gente lloraba, hermano. Lloraba la gente desesperada: mi hijo, mi hijo. Todos los hijos de los egipcios, el primer hijo, estaba muerto, desde el hijo del faraón hasta el hijo de cualquier persona. Y entonces dijo el faraón: Moisés, saca a tu pueblo y vete de este lugar. Faraón, hermano, recibió un golpe duro en su corazón.
¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque ese hijo, cuando Faraón muriera, él iba a ser su representante en el reinado del imperio. Él iba a tomar su corona y lo vio muerto. Era el mayor golpe que pudo haber recibido, hermano. Y entonces Faraón dijo: está bien, salgan con todo su pueblo, llévense todo su ganado. Pero los primogénitos del pueblo judío, ninguno murió. ¿Por qué? Porque las casas de los judíos, los hebreos, tenía esta marca de sangre de este mismo corderito del 14 que recogieron con una bandeja y la embarraron con el hisopo, con la flor que acabamos de relatar, espesa. Y cuando el ángel pasaba y vio, sin duda que aquí hay una familia obediente. Aquí hay una familia que obedeció el mandamiento de Dios. Y el ángel se pasaba, y donde no encontraba esa marca de sangre derramada, moría el primer hijo de esa casa, hermanos. ¿Qué significa eso? La sangre de Cristo el Cordero. La sangre del Cordero fue el medio para salvar la vida de los primogénitos hebreos. De la misma manera, Cristo vino a hacer la misma obra de salvación a todo el mundo, con su propia sangre derramándola en la cruz, tal cual se esparció o roció, así como se manchaba la puerta, así mismo, hermanos, vamos a ver. En el dintel y los postes de la casa, asimismo en este tiempo, cuando aceptamos su sacrificio, somos rociados por su sangre. Primera de Pedro 1:2 dice: habéis pues sido rociados con la sangre de Cristo. ¿Cuál es la casa? Es tu cuerpo, hermano. Acuérdate que tu persona es una casa. ¿Y cuál es la puerta? Es tu decisión, es tu confesión. Y cuando tú dices: confieso, acepto que necesito de Jesucristo para ser librado de la muerte, para ser perdonado, entonces la sangre de Cristo también te rocea a ti. ¿Cómo? Alguien puede decir: pero hermano, yo nunca he estado manchado, no tengo manchas de sangre. Es una representación espiritual de que Cristo nos puede rociar con esa sangre también para salvarnos de la muerte, librarnos de la condenación. La sangre del Cordero fue esparcida para librarnos de la muerte. Hebreos 12:24. A ver, vamos rápidamente, hermanos. Vamos a pedirle al hermano Román, Hebreos 12:24, que lo lea y que lo explique. Al hermano Isaías, Efesios 2:1 y luego 5, que lo lea y que lo explique. Y de este lado, a la hermana Norma, Colosenses 1:13 y 14. Lo van a leer y lo van a explicar. Su sangre, el sacrificio, nos salva. Romanos 5:9. Yo voy a leer Romanos 5:9 y ustedes van a leer las otras citas. Y ya estamos finalizando, amados hermanos. Dice Romanos 5:9: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, hermanos, dice que justificados por la sangre de Cristo, él nos salva del castigo, de la plaga, de la ira que venía sobre el mundo. Porque así como Egipto, todo este mundo va a morir, hermanos. Todo este mundo va a ser muerto. Y no lo digo yo, lo dice Apocalipsis 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este mundo va a ser muerto, hermano. Todo el mundo va a morir.
va a sufrir la plaga, la ira de Dios. Pero nosotros, si somos justificados y aceptamos el sacrificio de Cristo, esa sangre nos puede salvar de la ira de Dios, del sacrificio, de la muerte. A continuación, vamos con el hermano Román. Amén. 12:24. Amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pues yo le entiendo a mi hermano aquí que dice que Abel ofreció, dice, un excelente sacrificio, ¿verdad? Y dice acá, un excelente sacrificio. Dice que la cual ha alcanzado un testimonio bueno, ¿verdad? Y para vida en sí, dice, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se debería, perdón. Dice, un ejemplo aquí dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Pues quiere decir, ¿verdad? Que por la sangre de Cristo, ¿verdad? Rociada y todo eso, ¿verdad? Lo que a Dios le ofreces, lo mejor, ¿verdad? Pues lo ve con buenos ojos. Sí, hermano Román. Miren, hermanos, Jesús, el mediador del Nuevo Testamento. ¿Saben qué dijo Jesús cuando estaba sentado con sus 12 discípulos? Se sentaron a la mesa y levantó la copa y dijo: esta sangre, esta copa, este jugo de uva representa mi sangre, dijo Jesús, que por vosotros será derramado, será rociado, será esparcido. Y le dijo: tomad de él y bebed todos. Así les dijo, hermano. Es decir, ese jugo de uva natural que estaban tomando en ese momento era la representación de la sangre de Cristo, era un simbolismo. Amén. ¿Y qué pasó? Hebreos 12:24. Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo? A través de su sangre. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, miren, hermanos, en el antiguo pacto era esto, para que se entienda mejor. Así estaba el monte. Moisés subió al monte porque Dios se lo pidió. Sube a la montaña y construyó un altar, Moisés, de piedra. Y en ese altar de piedra puso el pergamino que escribió. Y a ese pergamino agarró una bandeja con hisopo y le aventó sangre al pergamino, hermano. Roció el pergamino con sangre. Y entonces cuando Moisés, ¿saben dónde viene eso? Éxodo 24. Cuando él roció la sangre en el testamento, en la ley de Dios, Dios dijo: a partir de hoy esta ley queda aprobada a partir de Moisés hasta Cristo, que es el antiguo pacto, antiguo testamento. Cuando Cristo viene, hace lo mismo, hermanos. Digamos, esa sangre era de un animalito. Cuando Cristo viene, hace lo mismo, hermano. Vamos a verlo, Hebreos 12:24. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre del esparcimiento. ¿Cuál es la sangre del esparcimiento? La sangre que derramó en la cruz. A partir de esa sangre que él derramó en la cruz, así como esta que se esparció aquí, y así como esta que se esparció aquí, a través de esta sangre los que estaban adentro y el primogénito se salvó. A través de esa sangre que se esparció en la ley, quedaba vigente esta ley. Era válida para ese tiempo. Así Cristo, cuando viene y muere en la cruz, su sangre se esparce para salvarnos de la muerte. Su sangre se esparce para darnos
un nuevo pacto en este tiempo. Por eso Él dijo: he aquí, esta copa representa el nuevo pacto. Quiero hacer con ustedes una nueva alianza. No quiero que ustedes me fallen como me falló mi pueblo hebreo. Quiero que ustedes sean hombres íntegros, gente de verdad, gente que ame, gente sincera. Aleluya. Amén. Faltan los participantes. Adelante, hermano Isaías. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Aquí hace la comparación de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice el 5 que nosotros, ya que estábamos muertos, Jesucristo nos da vida juntamente por medio de su sangre que Él derramó en el sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Isaías. Muy bien, hermana Norma. En Colosenses 1, 13, 14, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Bueno, esto quiere de lo que yo entendí, es que ya no es necesario que nosotros estemos haciendo el ritual que hacían los judíos de matar un cordero para la remisión del pecado, sino que Jesús, al morir en la cruz, nos dio esa de su muerte. Gracias, hermana Norma. Hermanos, es una forma maravillosa que Jesucristo vino a mostrarnos, que nos ha librado de la potestad. Mira, hermanos, nos ha librado, vaya conmigo, Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas. ¿Se acuerda que el pueblo hebreo en Egipto era esclavo? Estaban encadenados, hermano, y ellos hacían lo que Faraón y sus hombres decían. Y cuando Cristo vino a la tierra, también nosotros éramos esclavos, pero nosotros no veíamos las cadenas. Pues yo no tengo cadenas. ¿Cómo dice la Biblia a los hermanos que yo soy esclavo? Porque aquí dice que Cristo nos libra del poder de las tinieblas. ¿Cuándo? Cuando un hombre está sometido a Satanás, cuando una persona está siendo dominada por el poder de las tinieblas, y el poder de las tinieblas nos lleva a cometer muchas cosas malas. Pero dice la Biblia que Jesús es el único que nos puede librar, así como Moisés libró al pueblo hebreo de Egipto. Aleluya. Aleluya. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que quería Dios a través de Moisés era llevar a ese pueblo a una nueva patria, a una tierra, y construir un reino. Y lo hizo, pero más tardó mucho por la desobediencia de la gente. Aquí dice Dios que cuando Él nos libra de las tinieblas, nos quiere llevar a un nuevo reino. ¿Y qué significa un nuevo reino? O al reino de Jesús. ¿Saben cómo? Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y decimos: Jesús, ven a reinar a mi vida. ¿Y qué significa ven a reinar a mi vida? Te quiero obedecer solamente a ti, Jesucristo, a través de tu palabra. Lo que tú me digas, lo que tú me pidas, lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Ya no quiero ser esclavo de las tinieblas. Ahora quiero seguirte a ti, trabajar para ti y servirte solo a ti. Amén. En la cual tenemos redención. La palabra redención significa salvación.
cuando eres salvado de algo, hermano, de algún peligro, de la muerte, en el cual tenemos salvación. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Ahí dice, por su sangre. ¿Se dio cuenta? La Biblia dice que la sangre de Cristo nos salva. ¿Cuándo? Miren, hermanos, el mundo no se da cuenta. ¿Cuántos hay en el ahora nunca, hermano? 120. ¿Por qué tanto? 120, ya 100, digamos, y a los que hay afuera caminando, matando, robando, violando, haciendo tantas cosas malas, la gente no se da cuenta y dicen: yo no necesito de nada de consejo. Y cuando les quieres hacer ver su error, no, yo no soy, yo no fui. No, hermanos, la Biblia dice que el mundo está dominado por un poder oscuro, y ese poder oscuro, detrás de todo eso está Satanás, que quiere llevarnos a matar, a robar, a violar, a cometer tantas cosas malas. Pero dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos libra. Esas cadenas se rompen, y Satanás, que te tenía como una marioneta o como un títere, miren, hermanos, solo le mueven así. Y esa marioneta no tiene poder propio, sino que el que la domina la lleva para acá, la lleva para acá, hace lo que quiere. Así estábamos antes, con el poder de las tinieblas. Pero cuando Cristo viene, agarra un cúter, una tijera, y nosotros ahora somos libres para ¡aleluya! Ya no caminamos por su voluntad de Él, ahora para obedecer a Dios. A su nombre, gloria. Damos la bienvenida a nuestro hermano. Venga aquí, hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermano. Nos preocupamos por él. Estaba yo hasta triste. Ese día estaba triste. Él estuvo aquí. ¿Cuántos meses, David? ¿2 meses? Cuando llegó estaba muriéndose, que vomitaba sangre, estaba muy mal. Y David te ayudó, estuvimos aquí contigo, y después empezaste nuevamente con el vicio, y después se fue, y nos sentimos tan tristes, hermano, por este varón, porque ya tiene edad. Yo dije: ¿a dónde se fue? ¿A dónde se va a morir? No tenía por qué irse. Y después, cuando fuimos a la hora o nunca, lo encontramos allá, y lo saludé con, gloria a Dios, aleluya, con mucha felicidad. Qué bueno que no está muerto. Yo dije así: qué bueno que no murió, Él está aquí. gloria a Dios, y aleluya. hoy me llama el hermano David, me dice: ¿sabes qué? Aureliano quiere venirse a la casa con nosotros. Yo le dije: las puertas están abiertas para Aureliano. Queremos que esté aquí unos meses. Se tiene que recuperar. Amén. Te amamos, Gloria hermano. Miren, todos ellos son tu familia. Aleluya. Aleluya. Amén. Todos ellos son tu familia, y vas a salir adelante. Vas a salir adelante. ¿Recuerdas que me dijiste: préstame un recibo de luz? Y yo no se lo negué. Yo le dije: yo te lo presto con toda confianza. Pero a la primera que vio el dinero, ya saben ustedes lo que pasa. Pero hoy esa historia ya no se repite. Vamos a orar por ti y vas a ser libre. Aleluya. Amén. Vas a permanecer en esta casa, hermano Aureliano. Que Dios lo bendiga mucho. Al último, salúdenlo, hermano. Salúdenlo, porque él lo amamos mucho. En un momento estamos preocupados por él, pues que ya había muerto o que iba a morir. Pero gracias a Dios estás con vida. Dios te ama tanto y tiene un plan con él, hermano. Amén. Vamos a orar y estamos finalizando. Amén. Gracias, Padre mío, en esta hora, Señor. Reconocemos, Padre, que necesitamos de tu presencia, maravilloso Dios. Cuántas misericordias, cuántos favores, Señor. No hemos entendido el plan del Señor. Perdónanos, Padre mío. Perdónanos, Padre, por no